esa excusa. Digo para que veamos de qué estamos hablando, cuál es la situación real institucional en España. Eso era, desde luego, algo sostenible, quiero decir, en el discurso político, y entonces hay gente que nos ha dicho, bueno, pero ¿qué salimos ganando diciendo que proponemos un Estado federal cuando resulta que lo que estamos proponiendo es más o menos lo mismo, solo que con distinto nombre? Y es cierto, y voy a explicar el porqué. Yo creo que salimos ganando, y no pretendo que todo el mundo opinemos igual, ¿no? Pero sí que creo que tenemos razones poderosas para pensar que es bueno para nuestro partido, sobre todo bueno para España como proyecto de Estado común, el proponer un modelo federal de un tipo muy concreto. Esto también requiere una pequeña introducción. La verdad es que hay muchos estados federales, de muchos tipos, pero para reducirlo a algo manejable hay tres tipos generales. Hay los estados federales competitivos, cuyo ejemplo más claro sería Estados Unidos. Significa que los Estados miembros tienen una gran cantidad de competencias y que incluso pueden tener legislaciones con diferencias enormes. En Estados Unidos, como sabéis, por poner un ejemplo, hay estados que tienen pena de muerte y hay estados que no. Hay estados que tienen impuesto, como en Europa, impuestos sobre las personas físicas, y hay estados que no. Hay estados donde no existe ningún límite para el comercio de armas y hay estados, incluso ciudades, como la ciudad de Nueva York, donde está prohibido vender armas. Es decir, hay enormes diferencias dentro del propio país. Los estados, por lo tanto, compiten entre ellos, tienen diferentes legislaciones, porque tienen objetivos propios. Aunque, como todo el mundo sabe, pese a todo, en Estados Unidos hay cosas con las que no se juega, que son las competencias federales, las del gobierno federal. Bien, hay un segundo tipo de Estado federal, que es un Estado tipo el de Canadá, donde el país es federal, pero además a los Estados federados se les reconoce el derecho a, digamos, la autodeterminación, que es el caso de Canadá. Por eso que en Quebec ya se han celebrado 3 tipos de referéndums de autodeterminación, que en los 3 casos ha perdido el Estado de Quebec. Pero como están siempre esperando a hacer el que ganen, y ese será el último, claro, por supuesto, el propio Tribunal Supremo de Canadá pues elaboró una doctrina que aquí en España se conoce como la Ley de la Claridad, etcétera, que significa, es decir, bueno, solamente se puede volver a hacer otro referéndum de autodeterminación si se deja claro y se establece como previo que es el conjunto de Canadá el que decide cómo es esa separación. O sea, usted no decide y luego yo tengo que aceptar lo que usted dice, incluso los divorcios son cosas de dos. Bueno, el caso de Canadá es un caso un poco especial y que tiene ese aspecto extraño. Y en tercer lugar tendríamos lo que se suele llamar el federalismo cooperativo simétrico, que es un poco lo que venía la ponencia política, como sabéis, que se aprobó en el Congreso. ¿Cuál es ese modelo? Pues el de Alemania y el de Suiza, por ejemplo. Suiza históricamente era una confederación, significaba una unión voluntaria de entidades, y en la práctica hoy en día, a día de hoy, es una federación a todos los efectos. En Suiza todas las instituciones federales tienen prevalencia sobre las entidades locales federadas, aunque Suiza tiene una historia particularmente complicada y no es un modelo que nos interesa pedagógicamente o didácticamente para entendernos. El de Alemania sí. ¿Por qué razón? Bueno, en Alemania han sido capaces de una cosa que en España parece inimaginable, que es que los Länder federados, que por cierto, a diferencia de España, hasta hace 100 y pico años, muchos de ellos eran auténticos y verdaderos estados independientes, hayan cedido competencias a las entidades federales, al Bundesrat, precisamente porque cuando asimilaron la parte antigua excomunista de Alemania, la antigua República Democrática de Alemania, la asimilación ha sido de tal complejidad y de tal coste que se han dado cuenta que no podían seguir con el sistema que existía la RFA, y lo que han hecho en Alemania es una reforma de la Constitución pactada por la cual los estados federados, los Länder, han cedido a la autoridad federal una parte bastante sustanciosa de sus competencias, sobre todo la capacidad de bloquear reformas, que es justamente lo que introducen los estatutos de tercera generación en España, como el de Cataluña. Es decir, el estatuto catalán, que ha sido copiado en todos los sitios y será copiado en todos, si el Constitucional no lo remedia, y no lo va a remediar, el estatuto catalán introduce lo que precisamente acaban de renunciar a hacer en Alemania, que es que una comunidad autónoma puede bloquear, exigiendo la unanimidad, una reforma de interés estatal. Eso para situarnos, para entendernos. Es evidente que Alemania y España son países muy distintos, pero no estamos hablando de que España se alemanice, aunque en algunas cosas no estaría mal sin duda, aparte de comprar BMWs. Pero sí es un modelo que nos permite entender a qué es lo que nos gustaría dirigirnos. ¿Y a qué es? Bueno, nuestra propuesta de que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias y la misma capacidad legislativa y un único sistema de financiación igual para todas, y que además el Estado tenga una lista de competencias que son propias del Estado y que el Estado no puede delegar, aunque pueda descentralizar la gestión. Luego, si queréis, hablamos de estos pequeños matices, pero para entendernos, es como estamos hablando de que, por ejemplo, el Estado recupere la competencia de educación para garantizar que la educación es la misma en todas las comunidades autónomas, los planes de estudio,
pero puede haber comunidades autónomas que en uso de sus competencias decidan invertir un dinero supletorio en centros escolares. Eso no estaría en contra de lo que estamos nosotros sosteniendo. Simplemente estamos hablando de que queremos la seguridad, de que el currículum educativo y la manera de evaluar y la libertad de movimientos del profesor y del alumnado son las mismas en las 17 comunidades autónomas. Y que las comunidades bilingües, el sistema educativo sea realmente bilingüe y permite la libertad de elección lingüística, lo cual creemos que solo se puede asegurar con una competencia de titularidad estatal. Bien, pues sencillamente un Estado federal no es otra cosa que un Estado descentralizado que sin embargo mantiene un núcleo unitario intocable con una lista de competencias que son del Estado común indelegables, cuya titularidad no se puede discutir y donde además en caso de conflicto siempre prevalece la norma común y las instituciones federales, que es lo que por ejemplo ocurre en Estados Unidos, pese a que es competitivo. Y en Alemania no digamos. Esta es la cuestión. Hombre, hay gente que pone como ejemplo Rusia. Hombre, claro, también podemos poner al Estado Vaticano como ejemplo de monarquía. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de países a los que queremos parecernos y de países desarrollados. Y a países, estados en general muy solventes. Y nada excéntricos ni extraños. De manera que, en mi opinión, y en la de, bueno, creo que la mayoría que hemos apoyado esta idea de reforma federal del Estado, proponerlo de la federación tiene esta primera ventaja. Le estamos dando a lo que proponemos su auténtico nombre en el lenguaje político común. Antes decía Ramón, y tiene toda la razón, que cada vez empiezan a aparecer más artículos de opinión en periódicos y en medios de comunicación que están diciendo, bueno, lo que en España podría ser una buena solución es plantearse de verdad un Estado federal y no este híbrido extraño que teníamos hasta ahora. Y esto no es casualidad, la verdad es que los expertos, los constitucionalistas y los politólogos llevan mucho tiempo hablando de esto, pero lógicamente les ha costado mucho llegar a la gente. Yo creo que nosotros hemos ayudado un poco a abrir ese debate y a que salga de las revistas especializadas de Derecho o de Política a los periódicos normales, ¿no? Y en realidad, por lo tanto, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que decir que es bueno, que es saludable llamar a las cosas por su nombre para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y lo que nosotros proponemos se llama, en el lenguaje político de toda la vida, una federación, ni más ni menos. Bien, ¿qué más ventajas tiene? Una ventaja adicional es que la propuesta simple y dura de decir, dejamos las autonomías tal y como están, pero les quitamos competencias, que es en realidad lo que se estaba diciendo, tiene un carácter, vamos a decir, reactivo, agresivo en contra de competencias que muchas comunidades son ya mayoritariamente aceptadas por la población, no solamente las llamadas históricas, y entonces parece que lo que hace el Estado quitar algo que había dado. En cambio, si nosotros proponemos hacer un Estado federal, estás haciendo una reforma del Estado que es continuista en el sentido de que no es romper con lo anterior, pero es poner orden, es racionalizar, es acabar con los abusos, es acabar con la confusión y además es proponer a todos los implicados en que vamos a ponernos de acuerdo para un sistema en el que todos, por lo menos la mayoría, salimos ganando.